Jamás olvidaré la tarde en que mi hijo, Mateo, me miró con aquellos ojos llenos de súplica. Mamá, por favor, no le digas nada a Carlos. Te lo ruego. Su voz, rota por el pánico, resonaba en el pequeño departamento de Coyoacán. Pero lo que me había dicho Carlos apenas unos minutos antes, aún me quemaba en el alma. Señora Elena, usted es tan hermosa, siempre lo ha sido. Escuchar esas palabras de un muchacho de 20 años, el mejor amigo de mi hijo, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Pero cómo diablos llegamos a esto? Fue una cadena de coincidencias absurdas, un hilo invisible del destino tejiéndose a mi alrededor. Todo comenzó cuando Mateo, mi dulce y algo despistado hijo, estaba a punto de irse a cumplir su servicio militar. Antes de partir, me abordó con una de esas peticiones tan suyas, llena de urgencia y un poco de vergüenza. Mamá, ¿podrías hacerle un favor a Carlos? Necesita algo de mi habitación, pero no quiero que mis cosas estén ahí cuando él llegue. Lo dijo con un tono tan inocente que no sospeché nada. Carlos, el mejor amigo de Mateo desde la primaria, era casi como un hijo más para mí. Siempre tan respetuoso, tan atento. ¿Qué podía ser tan importante en el cuarto de mi hijo que Carlos no pudiera esperar a su regreso? Ingenua de mí, le di la llave de repuesto de nuestra casa, ubicada en una calle tranquila y arbolada de Coyoacán, con la instrucción de ir cuando yo estuviera en mi floristería, el jardín escondido, en el corazón del mercado. Creí que sería un simple intercambio de favores, sin más. Ese día, la floristería estaba a reventar. Los pedidos para una boda en San Miguel de Allende no daban tregua, y yo, Elena, la dueña y florista principal, me movía entre las dalias, los claveles y las rosas intentando mantener la calma. Pero en medio del caos, me di cuenta de que había olvidado unos documentos vitales en casa, los permisos para la exportación de unas orquídeas exóticas. No podía perderlos. Con el corazón en un puño, le pedí a mi asistente que se hiciera cargo y corrí de vuelta a casa, con la esperanza de ser rápida y volver antes de que el negocio se desbordara. Llegué a la puerta de nuestro departamento, la abrí con mi llave y entré en silencio. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, llenando el espacio de una luz dorada y cálida. Me dirigí directamente a mi oficina, pero al pasar por la habitación de Mateo, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Una extraña sensación de inquietud me invadió. ¿Había dejado Mateo la puerta abierta? Me acerqué y eché un vistazo. Y ahí estaba. Carlos. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba verlo. Estaba de espaldas a la puerta, parado en medio del cuarto de Mateo. Parecía absorto en algo. Mi primera reacción fue de sorpresa, seguida de un leve enfado. ¿Qué hacía él aquí si se suponía que yo no estaría? Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, mi mirada siguió la suya, y mi aliento se detuvo. Estaba mirando el balcón. Y en el balcón, tendida al sol, secándose con la suave brisa de Coyoacán, estaba mi ropa interior. No era cualquier cosa. Era mi colección especial. Un sujetador de encaje negro con detalles de seda que brillaban bajo la luz. Unas bragas a juego de corte alto que se sentían como una segunda piel. Y un par de ligueros de satén rojo atrevidos, juguetones, que solo usaba en ocasiones muy especiales. La lencería, en colores vibrantes como el rojo pasión, el negro profundo y un azul eléctrico, contrastaba con el blanco impoluto de las sábanas. Cada pieza con sus encajes, sus transparencias y su delicadeza, era un pequeño secreto mío, una expresión de la mujer que yo era cuando nadie me veía. Carlos estaba completamente inmóvil, con las manos temblorosas. En una de ellas, supe por el rabillo del ojo, sostenía una de esas revistas que mi hijo tanto se empeñaba en esconder. La había dejado caer al suelo, abierta. Su mirada, fija en mi lencería, era tan intensa que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, no había malicia, solo una fascinación casi hipnótica.
Y una vulnerabilidad que me dejó sin palabras. Mi voz al principio un susurro. Se alzó. Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? Saltó como si lo hubiera despertado de un trance. Se giró bruscamente, sus ojos grandes y llenos de pánico. Su rostro se puso rojo al instante, un rojo que subía desde su cuello hasta la raíz de su cabello oscuro. En ese momento la revista para adultos en el suelo, abierta, y él, con la mirada aún perdida hacia mi balcón, crearon una escena que me dejó sin aliento. Mi ceño se frunció. Sentí una mezcla de indignación y una extraña incomodidad. Señora Elena, yo. Balbuceó sin poder formar una frase coherente. Sus manos temblaban, sus hombros se encogieron, y su cabeza se agachó. Era la imagen de la vergüenza. Me acerqué a él, recogiendo la revista del suelo. Un suspiro pesado escapó de mis labios. Mateo te pidió que buscaras esto, ¿verdad?, pregunté, mi voz teñida de decepción. Asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Sí, señora. Lo siento mucho. Pero no estaba pensando en la revista. Mi mente estaba fija en su mirada hacia mi balcón. Carlos, dije, mi voz ahora más firme, olvidémonos de esto por un momento. Pero, ¿qué estabas mirando? ¿Por qué tenías esa expresión? La pregunta colgó en el aire, pesada, ineludible. Quería desaparecer, hundirme en el suelo de mi propia casa. Pero él no cedía. Mis ojos lo inquirían, esperando una respuesta. Con un gesto tembloroso señaló el balcón, y con una voz apenas audible, un murmullo que tuve que esforzarme por escuchar, dijo: «La ropa, señora». «Su ropa». Mi mirada se dirigió al balcón, a mis prendas íntimas. Un momento de silencio. Me sumí en mis pensamientos, procesando lo que acababa de escuchar. Y entonces un cambio. Un cambio sutil, pero innegable, en el tono de mi voz. «¿Mi ropa interior?», pregunté casi en un susurro, mi curiosidad mezclada con una pizca de, ¿cómo decirlo?, un cierto morbo. Solo asintió, su rostro aún encendido, incapaz de decir una palabra. Me quedé mirándolo fijamente. Sus ojos, llenos de inocencia y a la vez de una pasión contenida, me cautivaron. El tiempo pareció detenerse. Horas, minutos, segundos, todo se desvaneció en su mirada. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Finalmente rompí el silencio. «Carlos», dije, mi voz extrañamente calmada. «Vete a casa». Se levantó de un salto como un resorte y salió corriendo, casi tropezando con sus propios pies. Escuché sus pasos resonar en las escaleras, cada uno de ellos un eco de su prisa por escapar. Pero tan pronto como la puerta se cerró y el silencio regresó, un pensamiento, una idea, un impulso me invadió. Algo en su mirada, en su vergüenza, en la sinceridad de su confesión, me había tocado. No podía dejarlo ir así. No aún. Sentí una necesidad ineludible de saber más, de explorar esa extraña conexión que se había encendido entre nosotros. Mi mano tembló mientras marcaba su número. Sonó 1, 2, 3 veces. Él respondió. «Carlos», dije, mi voz ahora firme, pero con un matiz que yo misma no reconocía. «Necesito que vuelvas. Ahora». Su voz, al otro lado de la línea, era apenas un hilo, casi un gemido. «Señora Elena, por favor». «Ahora, Carlos», repetí, mi voz sin admitir discusión. «Y no te preocupes. Nadie más sabrá de esto. Solo tú y yo». Colgué el teléfono y me quedé de pie en el centro de la sala, el corazón latiéndome con una fuerza inusual. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me estaba metiendo? Una mezcla de miedo y una excitante anticipación me embargó. Sentí la necesidad de prepararme. De estar lista. Para lo que fuera que viniera. Colgué el teléfono, mi mano aún temblorosa por la audacia de mis propias palabras.
Necesito que vuelvas. Me quedé de pie en el centro de la sala, la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas, y me pregunté a mí misma qué demonios estaba haciendo. Yo, Elena, una mujer de 42 años, con un negocio floreciente y un hijo en vísperas de irse al servicio militar, acababa de convocar al mejor amigo de mi hijo. Sentí una mezcla de pánico y una excitación tan profunda que me hizo temblar. No había tiempo para dudar. Tenía que prepararme no solo para él, sino para lo que sea que iba a pasar. Me duché con el agua caliente lavando no solo el cansancio del día, sino también mis miedos. Me apliqué mi perfume favorito, uno con notas de jazmín y sándalo que solía usar solo en ocasiones especiales, pero ¿qué era esto sino una ocasión especial? Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido de lino blanco sencillo pero elegante que se ajustaba a mi cintura y caía suavemente hasta mis tobillos. A mis pies, unas sandalias de tacón bajo, de cuero marrón, que daban un toque sofisticado y cómodo. Me maquillé sutilmente acentuando mis ojos con un poco de delineador y un labial color terracota. Me sentía renovada, viva, como si esa mañana hubiera despertado de un largo letargo. Cuando el timbre sonó, mi corazón dio un salto. Era él. Abrí la puerta y ahí estaba, Carlos. Sus ojos, llenos de nerviosismo y confusión, se encontraron con los míos. Parecía un ciervo asustado. Lo invité a pasar, y el silencio de la sala, ahora iluminada por la tenue luz de unas velas y el resplandor de una lámpara de sal, hizo que el ambiente se sintiera más íntimo. En la mesita de centro había colocado 2 copas y una botella de tequila añejo. Siéntate, Carlos, le dije en mi voz suave, pero con un matiz de autoridad. Le serví un trago ofreciéndoselo. Él lo tomó con manos temblorosas. Señora Elena, yo no bebo mucho. No importa, le interrumpí con una sonrisa. No hay prisa. El tequila ardía en mi garganta, un fuego bienvenido que me dio el valor para continuar. Te he traído aquí para que terminemos lo que empezamos, le dije, mi voz ahora más firme. Y para darte las gracias. Por lo que dijiste. Carlos me miró perplejo. Señora, no hay nada que agradecer, solo fui un idiota. No, Carlos, lo detuve, mi mirada fija en la suya. No sabes lo que significó para mí escuchar esas palabras. He pasado los últimos años sintiéndome invisible. Desde que mi esposo falleció y Mateo se fue, la casa se siente vacía. Los días son largos y las noches aún más largas. Le conté sobre mi soledad, sobre la pérdida de mi identidad como mujer, de cómo el papel de madre soltera me había consumido por completo. Nunca había hablado de esto con nadie, y mucho menos con un muchacho tan joven. Pero con Carlos sentía que podía hacerlo. Él escuchaba atentamente, sus ojos fijos en los míos, llenos de una empatía que me conmovió. Cuando terminé, me miró con una sinceridad que me desarmó. Señora, usted es la mujer más hermosa que he visto en mi vida, me dijo, su voz apenas un susurro. Y supe que hablaba en serio. La tensión en la habitación creció. Me levanté del sofá, y me senté más cerca de él. La cercanía de nuestros cuerpos, el aroma de su colonia, el ligero temblor en sus manos, todo me hacía sentir viva. Entonces, Carlos, le dije, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pensaste cuando viste mi ropa interior en el balcón? La pregunta tan audaz colgó en el aire. Su rostro se puso rojo de nuevo. Yo pensé que era la lencería más sexy que había visto, admitió, su voz llena de vergüenza y deseo. Y que la mujer que la usaba debía ser una diosa. Sentí un escalofrío de placer. No de orgullo, sino de algo más profundo. Era la reafirmación de mi feminidad, de mi sensualidad. Me acerqué a él, y mi respiración se mezcló con la suya. ¿Y ahora, Carlos?, le pregunté, mi voz casi inaudible. ¿Cómo me ves ahora? Él me miró, y en sus ojos vi la respuesta. No había necesidad de palabras. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda.
Tú eres un muchacho tan sincero, susurré, mientras mis dedos rozaban la palma de su mano. La piel de él era cálida y suave. Mi corazón latía a un ritmo frenético. Ambos nos sentimos solos, ¿no es así? Él asintió. Entonces, ¿no sería mejor que nos acompañemos el uno al otro en nuestra soledad? Su mirada se encontró con la mía, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. No había necesidad de más palabras. El aire estaba cargado de electricidad. Me levanté, mi vestido de lino cayendo con gracia sobre mis piernas, y lo tomé de la mano. Lo guié hacia el pasillo, sus pasos inseguros. Y le dije con una sonrisa en los labios que no podía controlar. Carlos, ¿realmente crees que esa revista para adultos es más emocionante que yo? Su rostro se sonrojó y supe que había ganado. Me apretó la mano y juntos caminamos hacia la habitación de Mateo. La habitación de mi hijo. La ironía de la situación me golpeó, pero no me importó. Lo llevé a la cama de mi hijo y fue ahí donde me redescubrí. Me sentí como si estuviera reviviendo mis 20 años. Carlos, con su inocencia, con su pasión juvenil, me miraba con una adoración que me hizo sentir hermosa, deseada y viva de nuevo. Él me hizo redescubrir la mujer que había perdido en el camino. A partir de esa noche nuestros encuentros se convirtieron en un ritual secreto. Nos veíamos en mi apartamento cuando la casa estaba vacía, o nos escapábamos a lugares públicos. Una vez fuimos a una cantina del centro, donde el olor a mezcal se mezclaba con la música de un trío de mariachis. En la penumbra, mientras los músicos tocaban una balada romántica, nos sentábamos cerca, nuestras manos rozándose bajo la mesa. Carlos me contaba sus sueños, sus miedos, sus esperanzas y yo, Elena, le escuchaba, sintiendo un amor inesperado por ese muchacho que había entrado en mi vida de una manera tan extraña. Pero no todo era felicidad. La culpa era una compañera constante. Mateo, lo siento, escuchaba a Carlos susurrar a veces, mientras yacíamos juntos, un susurro que me rompía el corazón. Yo también sentía esa culpa, una culpa mucho más pesada. Yo era la madre, la adulta, la que debería haberlo parado. Pero la soledad era un abismo, y Carlos era mi salvación. Le pasaba la mano por el pelo y le decía, no pienses en el mañana, Carlos. Solo vive el ahora. Esto es nuestro. Y él me creía. Ambos queríamos creerlo. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que este dulce y peligroso sueño tenía un final. Nuestros encuentros se convirtieron en un ritual. Un ritual dulce y prohibido que llenaba cada tarde libre. Nuestra relación evolucionó, transformándose de una simple fascinación física en algo mucho más profundo y complicado. Ya no se trataba solo de la pasión que nos consumía, aunque ésta seguía siendo ardiente y reveladora. Ahora pasábamos horas charlando, conociéndonos, compartiendo sueños, miedos e historias de nuestras vidas. Me sentía joven de nuevo, casi como una adolescente, pero con la madurez y la experiencia de mis años. Recuerdo las tardes en que simplemente nos sentábamos en un pequeño café en el jardín centenario de Coyoacán, tomados de la mano bajo la mesa, mientras el sol se colaba entre las ramas de los árboles. La gente pasaba a nuestro lado, sin saber el secreto que compartíamos. Carlos me hablaba de su vida, de sus estudios, de sus sueños de viajar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía escuchada, vista, deseada. Había una inocencia en el que me cautivaba, una pasión que me hacía sentir viva. Él me enseñaba el mundo a través de sus ojos jóvenes, y yo le mostraba las sutilezas de una mujer madura. Pero en el fondo siempre estaba Mateo. Mi hijo. Aquel a quien amaba más que a nada en el mundo. La culpa era una sombra que nos seguía a todas partes. Intentaba racionalizarlo. No estaba haciendo nada malo. No estaba lastimando a nadie. Le estaba dando a Carlos una experiencia que lo maduraría, y él me estaba dando a mí lo que nadie más podía, el regreso de mi feminidad, mi esencia como mujer.
Me repetía una y otra vez que esto era una necesidad para ambos, una forma de llenar el vacío que sentíamos. Una tarde, mientras yacíamos juntos en la cama, en un silencio cómodo, escuché a Carlos susurrar, casi dormido: «Mateo, lo siento». Mi corazón se encogió. Sabía que se sentía culpable, que el peso de nuestra relación secreta lo abrumaba. Acaricié su mejilla, mis dedos rozando la suave piel. «Lo sé, mi amor», susurré, mi voz llena de compasión. «Yo también lo siento. Pero por ahora, solo vive el momento. Esto es nuestro». Me miró con esos ojos jóvenes y vulnerables y supe que él entendía. Ambos sabíamos que estábamos en un territorio prohibido, pero la necesidad era más fuerte que la moral. Todo cambió un par de semanas después. El cartero trajo una carta, un simple sobre con el sello de la Oficina de Reclutamiento Militar. La abrí con manos temblorosas y leí el aviso: se tenía que presentar en un mes. El mundo se me vino encima. Esto no era una posibilidad lejana. Era la realidad, una realidad que me golpeó con la fuerza de un huracán. La felicidad que habíamos encontrado, esa burbuja de amor y deseo, estaba a punto de estallar. Se lo dije a Carlos esa misma tarde. Él me miró con una expresión de resignación. Ya lo esperaba. Nuestros últimos días fueron una mezcla de dulzura y amargura. Cada encuentro, cada abrazo, cada beso, era el último de su tipo. El tiempo que antes parecía infinito, ahora se aceleraba. Yo intentaba ser fuerte por los dos, pero la tristeza me ahogaba. Me vestía con mis mejores ropas, como si cada encuentro fuera una celebración. La noche antes de que se fuera, me puse un elegante vestido de seda azul profundo, y mis tacones sonaban en la madera de la casa, un sonido que me recordaba la inminencia del final. Fuimos a caminar por el centro histórico, donde las luces de las calles y los edificios antiguos nos recordaban que nuestra historia, a diferencia de esos monumentos, estaba a punto de terminar. Nos tomamos de la mano, y sentí que la suya temblaba. Vi las lágrimas en sus ojos, lágrimas que intentaba esconder, y mi corazón se partió en 1000 pedazos. «Carlos, por favor», le supliqué, «prométeme que te cuidarás». Esa última noche en mi departamento el silencio era ensordecedor. No había necesidad de hablar. Nuestros cuerpos se hablaban. Era nuestra última vez juntos. Mi lencería de encaje negro, la misma que había provocado todo, ahora era testigo de nuestro dolor. Acaricié su rostro, sus hombros, su cabello, intentando grabar en mi memoria cada detalle. Su olor, su piel, su respiración. Todo lo que había llegado a amar, iba a desaparecer. Sabía que lo nuestro era temporal, pero nunca me preparé para el dolor que sentí al saber que era el final. Con las primeras luces del amanecer me levanté. Mi corazón era un vacío inmenso. Le pasé su camisa, sus manos aún temblorosas. «Carlos», le dije, mi voz se quebró, «cuando te vayas, no me busques. Es mejor para ambos. Tenemos que seguir adelante». Me di la vuelta y me fui. Lo dejé de pie en el pasillo, un muchacho que había entrado en mi vida como el mejor amigo de mi hijo, y que se iba como el hombre que me había devuelto la vida. Al día siguiente lo vi subirse a un autobús. Se iba a una nueva vida, y yo me quedaba en la mía, sabiendo que este capítulo, el más dulce y más doloroso de todos, había llegado a su fin. El silencio que dejó Carlos a su partida fue ensordecedor. Las mañanas en el apartamento de Coyoacán ya no tenían el mismo brillo, y las noches se sentían más largas y frías. Había devuelto la lencería a su cajón, un cofre de recuerdos que ahora permanecía cerrado. Era un final, y a pesar de la tristeza, sentía una extraña paz. Carlos me había devuelto la vida, y aunque su presencia se había desvanecido, la confianza que me había dado se quedó. Me sentía más vibrante, más segura de mí misma. Volví a salir con amigos, a pintar, a reír y a conocer gente nueva. A la vez, mi vida con Mateo se sentía más cercana. Hablábamos por teléfono casi todas las semanas.
Me contaba sobre su entrenamiento, sobre sus nuevos amigos. Yo le escuchaba, orgullosa de verlo madurar. Me preguntaba cómo me iba el negocio, si seguía viendo a mis amigas, pero nunca, jamás preguntó por Carlos. Era un silencio que ambos manteníamos, una verdad oculta que se interponía entre nosotros. Me sentía culpable, sí. Pero sabía que lo que había hecho, lo había hecho para poder ser la madre que él merecía, una mujer completa, no un fantasma de lo que un día fui. Fue un día cualquiera, en una de nuestras llamadas, que Mateo soltó la bomba sin querer. Mamá, escuché por ahí que tienes novio. ¿Es cierto? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que él lo supiera. Mi corazón dio un vuelco, pero respondí con una calma que no sentía. Sí, mi amor. Su nombre es Javier. Es un hombre maravilloso. ¿Cómo te enteraste? La voz de Mateo sonó un poco herida. Pues, por los amigos. ¿Por qué no me lo dijiste? Me sentí mal. Pero sabía que era un tema complicado. Le expliqué que todo era muy reciente, que no quería que se preocupara por mí mientras estaba en el servicio militar. Al final, lo entendió. Y en ese momento me di cuenta de que mi relación con Javier era diferente. No era una pasión arrebatadora, sino un amor tranquilo, seguro, el tipo de amor que una mujer de mi edad busca. Era lo que necesitaba en ese momento, una relación sin secretos, sin culpas. Unos meses después, llegó la noticia que esperaba: Carlos obtendría su primera licencia. Volvería a casa por unos días. Mateo me llamó emocionado. Mamá, ¿qué te parece si salimos los tres? Tú, yo y Carlos. Para ponernos al día. Mi corazón se aceleró. Verlo de nuevo. ¿Cómo sería? La anticipación se mezcló con un nudo en el estómago. Acepté. Me vestí con cuidado ese día. Elegí un vestido que me hacía sentir hermosa, pero que no era demasiado revelador. Mis tacones bajos hacían el sonido que me recordaba a aquella última noche. Decidimos vernos en una cafetería en el centro de Coyoacán, un lugar que no tenía nada que ver con nuestra historia. Llegué antes que ellos. Me senté y esperé, mi corazón latiendo como un tambor. Entonces los vi. Mateo alto y fuerte en su uniforme y Carlos también con su uniforme. Se veían tan diferentes, tan maduros. Mi muchacho. Carlos. Cuando me vio, sus ojos se detuvieron en los míos por un instante. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Un destello de recuerdo, de pasión, de tristeza. Ambos nos recompusimos rápidamente. Él me dio un abrazo de amigo, de respeto. Señora Elena, qué gusto verla, dijo. Su voz era más profunda, más adulta. Nos sentamos los tres y la conversación fluyó, pero al mismo tiempo, no lo hizo. Hablamos sobre el servicio militar, sobre el clima, sobre mis flores. Todo era superficial, forzado. El fantasma de nuestra relación estaba en la mesa, una presencia silenciosa que ninguno de los tres se atrevía a mencionar. Mateo, ajeno a todo, estaba feliz de que estuviéramos juntos. Había momentos en los que Carlos y yo nos mirábamos, un pequeño gesto, una ligera sonrisa, que solo nosotros entendíamos. Era un lenguaje silencioso, una confirmación de que lo que había pasado entre nosotros era real, y que lo recordaríamos por siempre. Voy al baño, dijo Mateo, levantándose. Y en ese momento me di cuenta de que iba a pasar. Los dos solos. De repente la atmósfera cambió. La tensión regresó. Los segundos pasaron. Te ves muy bien, Elena, dijo Carlos, su voz más baja ahora, más íntima. Te ves feliz. Lo soy, respondí, mi voz llena de sinceridad. Y tú también, Carlos. Te ves diferente. Un hombre. Sonrió, una sonrisa sincera.
He oído por ahí que tienes a alguien nuevo en tu vida, dijo, su mirada fija en la mía, una mirada que buscaba una confirmación, un cierre. Sí, dije sin dudar. Javier. Es un hombre de mi edad. Es bueno, y me hace feliz. Pero no te voy a mentir. Mi felicidad actual es gracias a ti. Fuiste tú quien me devolvió la vida, Carlos. Fuiste tú quien me enseñó a no tener miedo de ser mujer de nuevo. Me miró con los ojos llenos de gratitud. ¿Y tú a mí? Me enseñaste que el amor no tiene edad. Que la pasión puede venir de donde menos lo esperas. En ese momento supimos que nuestra historia estaba terminada. Era el final de nuestro libro. No había más capítulos. Solo recuerdos. Carlos, le dije, mi voz se quebró, tienes toda la vida por delante. Encuentra a una mujer que te haga feliz. Una mujer de tu edad, que te dé la vida que te mereces. Asintió, sus ojos llenos de comprensión. En ese momento Mateo regresó. La atmósfera volvió a ser la de antes, pero en el fondo ambos sabíamos que habíamos cerrado un ciclo. Había un futuro esperándonos. Para mí, era un futuro con Javier. Para él, era un futuro sin mí. Y así, con el corazón en paz, lo dejé ir. Después de la reunión en la cafetería, la vida regresó a su cauce. La pequeña puerta que daba a nuestro pasado secreto se había cerrado, y yo, por primera vez en años, sentí que podía respirar con total libertad. Mi relación con Javier creció. Era un hombre de mi edad, seguro de sí mismo, con los pies en la tierra. No había drama, no había prisa, solo una comprensión tranquila y un respeto mutuo. A su lado me sentía valorada no por la fantasía que había sido para un joven, sino por la mujer que era ahora, con mis arrugas, mi experiencia y mi historia. Aprecié esa diferencia. La pasión con Carlos había sido un fuego que me había consumido. Un acto de redescubrimiento que necesitaba para volver a sentirme viva. Pero con Javier, la relación era un río tranquilo, un remanso de paz. Me enseñó a confiar de nuevo, a planear un futuro, a no vivir solo en el presente por miedo al mañana. Me sentía en paz, feliz. Con el tiempo, Carlos terminó su servicio militar y regresó a la vida civil. Retomó sus estudios y se convirtió en un hombre hecho y derecho con su propia vida. Aún lo veía de vez en cuando venía a visitar a Mateo. Las conversaciones eran superficiales, llenas de las bromas habituales entre amigos. Él me llamaba señora Elena, y yo le llamaba Carlos. La cercanía que una vez compartimos ahora era un recuerdo lejano, un susurro en la brisa de Coyoacán. Al mirar hacia atrás, no me arrepentía de nada. No podría decir que fue la decisión más sabia, pero era la que tenía que tomar en ese momento. Carlos me dio un regalo invaluable, me hizo sentir deseada, me devolvió la confianza en mí misma y me hizo ver que la vida, incluso después de una gran pérdida, podía ser hermosa y llena de sorpresas. Y yo, a mi manera, le di a él una lección de vida que no habría encontrado en ningún otro lugar. Le enseñé que la pasión no tiene edad, que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Unos años más tarde, la vida nos había llevado por caminos separados, pero aún conectados. Yo y Javier estábamos comprometidos. Mateo se había graduado y tenía un buen trabajo. Carlos estaba a punto de casarse con una joven de su edad. La vida era perfecta. Una tarde me estaba preparando para una cena con Javier. Hacía tiempo que no me ponía un vestido en particular, uno de los que había comprado durante mi reencuentro con la vida. Era un vestido de seda de un vibrante color azul, con encajes en los puños, muy elegante. Al buscar algo en los bolsillos, mis dedos se encontraron con algo que no esperaba. Era un pequeño pedazo de papel, doblado meticulosamente en un cuadrado diminuto. Mi corazón se detuvo. Lo saqué con las manos temblorosas. El papel era viejo, las arrugas marcadas. ¿Cómo no lo había notado antes?
Lo abrí lentamente, mis ojos recorriendo la caligrafía familiar. Era la letra de Carlos. No había fecha, ni firma, ni un para ti o para la señora Elena. Solo una frase escrita en tinta negra. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era una frase que me había dicho una noche en la cama, en un susurro, mientras creía que estaba dormido. Era una de mis frases favoritas, de una de mis películas favoritas. Me decía, es el jardín que floreció en medio de mi desierto. El papel cayó de mis dedos y se posó sobre la mesa. Mi corazón latía como un tambor. Miré el vestido, el mismo vestido que usé en una de nuestras últimas noches. ¿Lo había escondido él en el bolsillo? ¿Por qué? ¿Por qué en ese vestido? ¿Por qué me había dejado este último secreto? Me quedé de pie en silencio, sosteniendo en mis manos un pequeño trozo de papel que contenía una verdad que solo nosotros conocíamos. Y una pregunta. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un recuerdo? ¿O era algo más?